quiero que me acompañe de pies un momento y vamos a ir a la palabra porque el Señor me ha dado una palabra para ustedes. Vamos a Jeremías, capítulo 32, versículos 26 y 27. Libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 26 y versículo 27. ¿Están conmigo? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo quiero leerlo nuevamente. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo quiero que también leamos el libro de Números, capítulo 11, versículo 10 al versículo 12. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué ha hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo lo que engendré yo, para que me diga: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a su padre. Versículo 21 del mismo capítulo 11 de Número dice: entonces dijo Moisés: 600,000 de pies es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne. Comerán un mes entero. Se degollarán para ello ovejas, dice Moisés, y bueyes que lo basten. O se juntarán para ello todos los peces del mar, para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Eterno Dios. Y Dios te pregunta en esta tarde: ¿habrá algo difícil para Dios? Y me gustaría que te haga esa pregunta, y tal vez tú responderías instantáneamente y dirías: no, pastor, para Dios no hay nada que sea difícil. Pero a veces nuestras actitudes dicen todo lo contrario. Y nuestra manera de nosotros pensar y nuestra manera de nosotros conducirnos dicen lo contrario a lo que muchas veces nosotros hablamos. Porque cuando analizamos la historia del pueblo de Israel, Dios le permitió a Moisés sacar casi 2 millones de judíos de la esclavitud de Egipto. Y la palabra dice que lo llevaba a una tierra que fluía la leche y la miel. Todos conocemos el proceso que pasó Israel durante todo el camino. Lo que sucedió antes de pasar al otro lado cuando se abrió el Mar Rojo. Y luego el proceso después de abrir el Mar Rojo. Una de las cosas que Dios le dijo a Moisés era que iba a estar con él tanto de día como de noche. Que iba a estar con él a cada momento. Que no se iba a apartar de él ni un instante. Y que iba a dar cobertura, iba a dar protección, iba a dar provisión, iba a dar salud, todo lo necesario para que Israel llegara a su propósito, llegara a su destino. Pero cuando leemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículos 26 y 27, hay una palabra allí de reto para el profeta Jeremías. Es como que Dios le abre la mente para que él haga memoria de lo que sucedió en el pasado. Y le dice que para él no hay nada difícil. El Dios que lo hizo el día de ayer es el mismo Dios que lo va a hacer el día de hoy. Dios no cambia, no tiene sombra de variación, pero hay niveles donde Dios quiere llevarnos, que es necesario que primero pasemos el proceso para luego celebrar la victoria.
Hasta que no entendemos esto, luchamos y luchamos y luchamos y vemos que no avanzamos, vemos que no caminamos, vemos que no llegamos donde queremos, porque Dios primero está trabajando nuestro corazón y está trabajando nuestro carácter. Confundimos muchas veces el carácter con el temperamento. Y el temperamento es regulador de nuestras emociones. Cuando estamos mal, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar dice qué temperamento tenemos. Pero el carácter es lo que forma lo que Dios tiene dentro de nosotros, que no solamente se va a ver dentro, sino que se va a ver fuera. ¿Por qué se va a ver fuera? Porque el carácter va a ser forjado en el propósito y en lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros en el llamado que tenemos. Por eso que me llama mucho la atención Moisés cuando llega ese momento de presión, que Israel está cansado de comer maná todos los días. Y si nos vamos en la parte tal vez emocional, decimos, pastor, hay que entenderlo un poco. Maná, oiga el nombre, maná, no hay más nada, maná, no había otra cosa. No era que Dios no tenía la capacidad de darle otro tipo de alimento, era que Dios lo estaba enseñando, instruyendo. Hay veces que Dios te está enseñando, instruyendo en algo que tú no lo entiendes porque está en un proceso y lucha en contra del proceso, lucha en contra del sistema, lucha en contra de la presión y Dios está trabajando en ti. Y es necesario que vengan esos momentos difíciles porque Dios está trabajando tu carácter. Y tal vez tú dices, no, es que yo no puedo estar tranquilo, no puedo estar tranquila porque esa es mi forma de expresarme, esa es mi forma de actuar. Cuando entendemos que Dios va por encima de nuestros sentimientos, vamos a entender que es necesario que haya dominio propio. No me va a dominar mis emociones, no me va a dominar mi pensamiento, sino que me va a dominar Cristo. Y por eso que vemos acá que Moisés tiene una actitud fuerte. Sin embargo, Moisés es considerado el hombre más manso de la tierra. Flemático, pastor. ¿Cómo un flemático actúa de esa manera? Un hombre pasivo, un hombre paciente, un hombre que no es de provocar nada. Un hombre que hay que tal vez empujarlo. Por eso que Dios lo llamó de una manera estratégica a Moisés. Si Dios lo llama fuera de la zarza, Moisés no hubiese aceptado el compromiso. Acepta el compromiso porque Dios se le reveló ¿en qué? En una de las cosas que más le llamaba la atención a él, y en las curiosidades. Para él fue algo muy curioso ver algo que ardía y no se consumía, y por eso se acercó. Y cuando él entró, entonces Dios le habló, porque estaba allá en el territorio donde Dios quería hablarle. Y cuando él quiso excusarse, pero yo soy tartamudo, yo no sé, no te preocupes que yo pondré a Aarón, pero tú eres el hombre que yo he escogido. Pero en esta oportunidad vemos a un Moisés no tranquilo ni flemático, sino Moisés airado. Yo quiero que vaya captando esto. Vemos un Moisés molesto porque el pueblo se estaba quejando. Ya el pueblo estaba estructurado. No habla en plural y dice el pueblo, dice la familia. ¿Alguien me está escuchando acá? Oiga bien, usted lo leyó conmigo, dice la familia, porque había una estructura de gobierno y de familia. Dios siempre ha estado preocupado porque la familia esté bien. Pero si no hay una palabra que direccione mi familia va a estar mal. Porque cuando escasea la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Moisés era el hombre que Dios usaba para que el pueblo viviera en la palabra y mantuviera la palabra. Entonces, cuando Moisés ve la actitud de la familia, cada cabeza de familia se quejaba, ya nosotros no queremos maná, queremos carne. Estamos cansados del mismo menú. En la mañana, al mediodía y a la noche. Cámbianos el menú. ¿Por qué se quejan ante Moisés? Porque Moisés era su líder, era su representante. Y ellos querían una solución a su problema. Necesitamos que nos cambien la comida. No queremos comer maná, queremos comer carne. Y allí entra Moisés en una lucha emocional muy fuerte. Y comienza a pelear con Dios. Él no peleó con la gente, él peleó fue con Dios. Y ese es el problema, que a veces en los procesos que nosotros tenemos pensamos que no la sabemos todo y queremos pelear con Dios.
Nos volvemos matemáticos, buscamos la logística, buscamos todo lo que tenemos que buscar como recursos humanos para buscar una explicación a lo que nos está pasando. Y al final entendemos que por más que nosotros luchemos y por más que nosotros queramos buscar soluciones por nuestra propia fuerza, Dios siempre tiene la última palabra y Dios siempre tiene la razón. Dios no se vale de lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy haciendo para hacer algo. Dios es Dios por encima de cualquier cosa. No importa por lo que tú estés viviendo, estés pasando en este momento, o que te esté coaccionando a una necesidad la cual tú tienes. Si tú crees la palabra de Dios, la palabra de Dios está diseñada para darte la provisión que tú necesitas, porque Dios te dice: no hay nada que sea difícil para mí. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? La palabra carne aquí no es la carne que estaba pidiendo en ese momento Israel por la presión en el desierto. Tiene que ver con la palabra gente. Tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Yo soy el Dios de toda gente. Yo soy el Dios de toda nación. ¿Acaso hay algo difícil? ¿Hay algo imposible para mí? Si vamos al contraste bíblico de Números, capítulo 11, versículo 10 en adelante, donde nosotros leímos, una de las cosas que dice Moisés cuando empieza a contender con Dios: uno, si yo he hallado gracia ante tus ojos. ¿Qué es la gracia? Estoy escuchando acá a la hermana que dice un favor inmerecido. Yo me voy un poco más profundo en lo que es la gracia. La gracia está relacionado con el nivel de conducta que nosotros tenemos, que se llama prudencia. El capítulo 25, el pastor estuvo metido en lo profético, y capítulo 25 de San Mateo habla de 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. La prudencia va con algo que se llama gracia. Y la gracia no solamente te conecta con lo que tú deseas, sino que te conecta con más de lo que tú deseas. Pero la prudencia hace que se mantenga lo que Dios te da. Hay personas que tienen gracia y abren la puerta, pero por la imprudencia se les cierra la puerta. Y quiero repetirlo nuevamente. Tú oras por un empleo, Dios te da un buen empleo, llegaste, hiciste una buena cita, caíste en gracia con el administrador, caíste en gracia con el gerente, pero la falta de prudencia hace que se cierre la puerta y luego te echen. ¿Qué pasa con Moisés? Que Dios le habló desde el principio cuando lo llamó, que lo llevaba a un territorio que no le iba a faltar nada. O sea, ya tú portas una gracia, y esa gracia está diseñada para que tú logres todos los objetivos y los planes que tú tienes futuro, no solamente con tu familia, sino con el pueblo que te he dado. Por eso Moisés dice: si yo he hallado gracia ante tus ojos, en pocas palabras, yo quiero que tú hagas memoria, Dios, de lo que tú me hablaste. En ningún momento me dijiste que yo iba a pasar percance, y mucho menos que yo iba a vivir una vida de presión por la gente, cuando yo estoy acostumbrado a estar tranquilo. Mi temperamento es estar quieto, tener paz y ver los resultados. Ahora no, ahora un pueblo me está presionando. Él comienza a contender, le dice a Dios: yo no lo he parido, yo no lo he tomado en mi seno. En pocas palabras, esto es un problema que tú tienes que resolverlo, porque yo no puedo hacer nada. Pero ahora nos conectamos con otra palabra. Aunque tiene una relación muy fuerte en lo que es la gracia y el favor. El favor tiene dos identidades bastante interesantes dentro de un proceso. Y es que el favor te enseña a no depender de ti, sino a depender de alguien mejor que tú. El favor te enseña a que tú no dependes de tu fuerza, sino que dependes de la fuerza de Dios. El favor te enseña que lo que tú no puedes hacer, hay alguien que se llama Dios que lo puede hacer. El favor te enseña que cuando todas las puertas se cierran, Dios nunca te va a cerrar la puerta. El favor te enseña que por más que te hayan maldecido, la palabra dice que ya Dios te ha bendecido. ¿Alguien puede alabar a Dios en esta tarde acá? Ya Dios te ha bendecido. Eso es favor. Hay gente que portan una unción de favor, y esa unción de favor hace que haya un aceleramiento en medio del proceso. Moisés tenía gracia, pero también tenía favor. Tenía la gracia porque Dios le había dado
los instrumentos y las herramientas que él necesitaba en su asignación, pero también tenía el favor, porque Dios en medio del proceso estaba también trabajando su carácter. Porque cuando nosotros creemos que lo hemos alcanzado todo y que nos la sabemos todas, no sabemos nada. ¿Quieren aprender? Entonces no sabe nada. Sí, porque cuando creemos que no la sabemos es cuando más metemos la pata. Nos equivocamos. Cometemos infracciones espirituales bastante riesgosas. Te voy a dar otra herramienta que tiene el favor. El favor te enseña que Dios nunca te va a quedar mal. Entonces tú corres riesgo. Y cuando tú corres riesgo, entonces la palabra que Dios te dio como promesa te va a amparar y te va a guiar a que el propósito se cumpla. Entonces Moisés no solamente clama por la gracia, sino es que yo hallé favor delante de tus ojos. O sea, ¿por qué yo tengo que pasar esto si yo no tengo la culpa? Yo he obedecido. Yo he hecho lo que tú me has dicho. Hermano, las transiciones son bastante interesantes. Hay personas que no han transicionado todavía porque piensan que el ministerio va a seguir igual, que la gente va a seguir igual. Y yo vengo a decirle en esta tarde que yo lo veo en un nivel muy grande de parte del Señor como ministerio. Muy grande. Y que el lugar que ustedes han orado, ya Dios lo tiene diseñado. Y lo tiene diseñado no para comprar, sino para construir, para reformar, para hacer. Porque lo que Dios tiene va más allá de lo que tú tienes pensado y planificado. Porque se trata de diseño, se trata de planes y se trata de propósito. Y tal vez ustedes ven que no han crecido, como el pastor dijo hace un momento. No vemos acá que no hemos crecido. Y el diablo, ay, si ellos supieran cómo Dios lo está mirando, cómo Dios lo está viendo. ¿Por qué? Porque están portando no solamente una gracia, Dios lo mete en un tiempo de favor. Y el favor te va a acelerar para que el propósito de Dios se cumpla directamente en tu familia. Y luego eso va a ser diseñado a la sociedad que vivimos. Por eso Dios le habló a Moisés en medio del proceso. Moisés se queja, no encuentra cómo salir, no encuentra qué hacer, ve todas las cosas imposibles, difíciles. Entonces luego viene el texto que leímos, donde la palabra comienza a hablar de lo que Dios va a hacer. La palabra comienza a hablar del plan que tiene Dios, el cual muchas veces no es nuestro plan. Y Dios le dice a Moisés, a partir del versículo número 18 y número 19, que él iba a hacer algo extraordinario. Y Dios dice, le voy a dar carne. Y cuando Moisés escucha esta palabra, yo quiero que preste atención acá. Toca una parte sensible que todavía Moisés mismo no la había superado. Yo le estoy hablando de alguien que tenía mucha estrategia a nivel de organización. Organizó Israel, tribus, familia. Hermano, era una carga enorme y él estuvo a la altura desde el comienzo. Ahora yo entiendo a Josué. Cuando Josué, Dios le da el reto de ser el sucesor de Moisés, y Josué recibe una palabra de parte de Dios que le dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, que lo leemos muchas veces, Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Pero cuando tú buscas el trasfondo de lo que Dios le está hablando a Josué, Dios lo que le estaba diciendo a Josué, el reto que tú tienes no es el mismo que tiene Moisés. Y cuando leemos más adelante, vemos a un Josué pensando que iba a hacer, porque él creció al lado de un líder que no solamente tenía revelación de Dios, sino que tenía acción. Y la acción se veía a diario. ¿Por qué? Porque de día había una nube y de noche una columna de fuego, y todos los días tenían comida. Entonces Dios le estaba diciendo a Josué, yo no voy a trabajar contigo como trabajé con él. Tal vez Josué estaba buscando la nube, estaba buscando la columna de fuego. No había nube, no había columna de fuego. Él lo único que tenía que hacer era esforzarse y Dios iba a hacer lo demás. Porque Moisés estaba acostumbrado
a ver a Dios a través de las manifestaciones. Pero Josué recibe una revelación de que Dios mismo se le iba a manifestar a través de lo que él le hiciera y que iba a ser aprobado. Y cuando yo leo este texto, como Moisés confrontado, donde él comienza a contender con Dios, a decirle: Dios, pero ¿cómo tú dices que le va a dar carne a tanta gente? 700,000 hombres de pies, más todos los niños, más todas las mujeres. Estamos hablando de millones de personas. ¿Se acabarán los peces del mar?, le dijo Moisés. Tendrán que matar las vacas, matar las ovejas. Pero lo que tú me estás diciendo no tiene lógica, porque él era muy logístico. Número, este libro de Números, los 2 censos, pastor, que hubieron en Israel, fue el que lo diseñó. Estaba acostumbrado a la estadística, estaba acostumbrado a los números, y Dios eso se lo iba a tumbar ese día. Es imposible esto. ¿Cómo le vamos a dar comida? 1 día, 2 días. Y Dios dice: no, 1 mes. Y cuidado, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder algo como esto? Imposible. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El Dios que te abrió la puerta de esta nación no te ha prometido bendición en cada una de las cosas que tú emprendas. ¿Por qué ha dudado? ¿Por qué no ha entendido que Dios te ha traído acá a esta casa con un propósito intencional? Por más que tú has querido correr, Dios te ha atrapado. Y si estás aquí es porque eres parte de lo que Dios tiene diseñado para este lugar. No pregunte de dónde van a venir los recursos, no pregunte qué va a pasar, pero yo le estoy predicando a alguien que está esperando un milagro acá. Yo le estoy predicando a alguien que está creyendo y entiende que es el momento oportuno de Dios de recibir lo que ha esperado durante mucho tiempo. Se va a acabar la comida en cualquier parte, pero a ti no te va a faltar la comida. Se le cerrará la puerta, pero a ti nunca se te van a cerrar la puerta. Tú estás bajo una gracia y un favor que te va a dar protección y te va a blindar en cada una de las cosas que tú hagas, porque ya Dios lo prometió en su palabra. No es porque tú seas bueno o sea buena, ni porque tenga la mejor personalidad. Es porque Dios se complace en hacerlo, porque tú eres su hijo, eres su hija, y ha diseñado Dios la palabra para ello. Se acabarán los peces del mar. El hombre estaba echando números. ¿Cómo le vamos a dar comida a tanta gente? Hermano, el tema de los peces es algo espiritual, porque sucedió también con Jesús. Yo quiero leerlo. Vamos a la palabra. Me gusta la palabra, me gusta porque eso se disfruta. Se disfruta la palabra. Y yo creo que cuando entendemos el diseño de la palabra, entendemos lo que Dios tiene diseñado para bendecirnos. San Lucas capítulo 6, versículo 5 en adelante. Yo creo que me lo pongan acá en pantalla un momento. San Lucas capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y le decía el Hijo de los Hombres, el Señor, aún el día de reposo. San Juan, perdón, no San Lucas, San Juan. Esa no es mi cita, San Juan. San Juan capítulo 6, versículo 5 en adelante. Esa es la cita. Ahora sí, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, el evangelista Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo quiero que usted entienda esto. La parte lógica nuestra siempre está diseñada al momento. La gente que no tiene visión vive del momento. El que tiene visión vive el futuro en el momento. Por eso que la palabra no dice yo te voy a bendecir mañana. La palabra dice ya yo te bendije. Porque cuando Dios creó al hombre dice que bendijo Dios al hombre. Ya tú vienes portando una bendición de parte de Dios en tu ADN. Yo creo que sigamos acá. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Oiga bien esto. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Por qué le estaba probando? Porque quería ver su intención. Seguimos leyendo. Felipe le respondió que habían 200 denarios de pan. No bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Marco, Felipe, los otros evangelistas son más numéricos. Menciona la cantidad de 5 panes, 3 peces. Pero cuando tú ves el valor en hebreo,
lo que costaba 5 panes, los mismos que dice aquí Juan, y costaban 200 denarios. Ese era el costo. Fíjese la conexión espiritual entre los evangelistas. 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, es imposible. Seguimos leyendo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, un niño, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto para tanto. Yo creo que lo dejemos allí. Apareció un niño, un muchacho. ¿Qué bendición tienen los niños que portan una bendición desde la eternidad? Porque ya también Dios los bendijo. Y por eso que Jesús tomaba a los niños en su brazo y los bendecía, rectificando ya la bendición que tenía. Seguimos en el próximo versículo. Y aquí voy a parar un momento. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Ahí no están contadas las mujeres, ahí no están contados los niños. El muchacho que llevó el pan, el que Dios usó, que él tenía los 5 panes, ni él mismo estaba contado. Tremendo. Ni él estaba contado en esos 5,000, eran los hombres. Seguimos. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. ¿A quién les repartió el pan? ¿A quién les repartió el pan? ¿Quiénes fueron los que se quejaron delante de Moisés? No, la familia. ¿Qué representaban los discípulos? Representaban la generación futura de familia. Eran los 12 hombres que estaban recibiendo la impartición de Jesús para el mover sobrenatural en las próximas generaciones. Los hombres que se quejaron delante de Moisés por la carne eran los padres de las futuras generaciones. Recuerde que los que entraron a la tierra prometida fueron las nuevas generaciones. Toda la vieja generación quedó atrás. Con eso no estoy diciendo que usted se va a morir. Se vaya a asustar. No se vaya a asustar por eso. Pero toda la vieja generación murió y entró la nueva generación. Entonces, ¿quién recibe? Cuando el pastor comenzó a preguntar, ¿quiénes respondieron? Los niños, los muchachos. Es que esto es algo espiritual, pastor, totalmente. Esto es algo espiritual. Los muchachos, porque es la nueva generación que Dios se está levantando para la gran cosecha que tiene para este ministerio. Es la nueva generación. Entonces los hombres que estaban allí eran como 5,000 y se recostaron. Hermano, ¿cómo sabían que habían 5,000? Porque lo contaron. ¿Quiénes lo contaron? Los discípulos. Y todavía estaba en la duda. 5,000 hombres, 2 pececitos, 5 panes. Esto es imposible. ¿Y qué hizo Dios? Quebró su incredulidad. Quebró su sentimentalismo de ellos pensar: ay, Dios mío, ahora la gente tiene hambre pero no va a comer. Y le demostró que Dios es un Dios que trae la provisión en medio de las mayores necesidades y las mayores crisis. El que entendió a nivel espiritual en tiempo de la pandemia no se retrasó, sino que se adelantó y creció. Ahora, el que se dejó del sistema y del mensaje que estaba allí oculto, lo que hizo fue debilitarse, lo que hizo fue entristecerse, lo que hizo fue entrar en crisis. Pero el que entendió que Dios tenía también una reacción de fe en medio de ese problema, lo que hizo fue levantarse con mayor fuerza. Contaron esos 5,000 hombres y estaban allí. Los discípulos reciben el pan. Escuche esto. Jesús no le entregó a los discípulos la multiplicación de los panes y los peces. Yo he escuchado muchas predicaciones acá, pero un día a mí, a nivel personal, el Espíritu Santo me quebró con esto y quiero compartir esta revelación hoy a ustedes.
Jesús lo que hizo fue hacer lo mismo que estaba acostumbrado a hacer todos los días. Cada vez que Él se sentaba con los discípulos, Él daba gracias por el pan, daba gracias por el vino, daba gracias por la comida, daba gracias por todo. Lo mismo, no cambió. La rutina era la misma rutina. Le pregunto, ¿no podían los padres de familia orarle a Dios y decirle a Dios que hiciera un milagro porque ellos querían que le cambiara el menú y no comer más maná? Podían, pero había una barrera. A quien Dios le hablaba era Moisés. Por eso esto es muy largo y muy extenso. Yo no quiero que hagamos vigilia acá. Y yo tenía sueño allí y se me quitó el sueño, porque la hora en España es la madrugada, como el pastor decía hace un momento. Vengo con la hora cambiada. Pero cuando agarré el micrófono fue como que algo se activó. Porque yo tengo una carga espiritual por esta casa. Hoy, exactamente. A quien Dios le hablaba era Moisés. Pero ¿quién tenía la responsabilidad de santificarse? El pueblo. Por eso usted lee más adelante, léalo luego en su casa, porque aquí el tiempo no nos da, que cuando Moisés comienza a luchar con Dios y a decirle, se van a acabar los peces del mar, van a tener que matar sus vacas, van a tener que matar sus ovejas. Moisés, te pregunto, ¿y la mano poderosa de Jehová se ha cortado? ¿Cuándo yo te he quedado mal? Te pregunto en esta tarde, ¿cuándo Dios te ha quedado mal? Tú sí le has quedado mal a Dios muchas veces. Pero dime tú cuándo Él te ha quedado mal a ti. ¿Cuándo en tu momento más difícil tú has clamado y no te ha escuchado? ¿Cuándo Dios no ha respondido tu súplica y te ha dado una alternativa en tu momento de aflicción y proceso? Y Dios le dice, la mano de Jehová no se ha cortado. Deja la lógica, deja los números. Yo soy el Dios de la multiplicación y yo te digo que lo voy a hacer. Bueno, hay un sello ahí que lo leímos. Dios le dijo, yo me comprometo a hacerlo. No eres tú que lo vas a hacer, soy yo. Pero la multiplicación de los panes y los peces es algo inusual, algo fuera de serie. Porque Jesús hizo lo que hacía todos los días. Dio gracias y agarró el pan y se lo dio a ellos. O sea que el milagro de la multiplicación no sucede en la mano de Jesús, sino en la de los discípulos. Comenzaron a dar. Y me imagino que ellos se veían, ¿y qué es lo que pasa? No se acaba. Y sacaban de la canasta pan y sacaban de la canasta pez y sacaban. Y seguía. Y sobraron canastas. Entonces cuando esto pasa en sus manos, ellos se quedan sorprendidos. Yo me imagino a Jesús riéndose. Esto debió de suceder con ustedes mismos, porque yo le he dado autoridad, en pocas palabras, para hacerlo. Pero todavía siguen pensando en la lógica, que hay cosas imposibles, y no hay nada imposible. Lo imposible es que tú no hagas nada, y el que no hace nada no recibe nada, porque la palabra dice que al que pide se le dará, y al que toca la puerta le será abierta. Dios sigue estando en el mismo lugar, esperando por ti. Pero ahora, Moisés se ve en una encrucijada bastante complicada. Porque Dios le dice a Moisés, tú vas a escoger 70 varones. Él habló de 700,000 de pies y dice, ahora vas a escoger 70. Porque la queja de él era que él era mucha carga, que estaba cansado, que no era fácil. Entonces, bueno, tú vas a poner de tu espíritu en 70 varones. Y estos 70 varones que representan familia, llámalo y dile que mañana toda la familia tiene que santificarse. Hasta que no te santifica, tú no vas a ver bendición en tu casa, tú no vas a ver bendición en tus hijos. Hay gente que quiere santificarse, pero no quiere entender lo que es la santificación. Me quiero santificar, pero sigo viviendo en el pecado. Me quiero santificar, pero sigo en mi vieja vida. Me quiero santificar, pero no hay un cambio, porque no he aprendido a dejar mis emociones y mi propósito en la mano de Dios para que Dios forme mi carácter.
Entonces Dios le dice, dile que se presenten mañana y que se santifiquen. Ay, queremos carne y en pecado. No, santifíquese primero, hermano. Santifíquese. Ahí está, mandó a la gente a santificarse. O sea, Moisés tiene favor, Moisés tiene gracia. Imagínense gracia, favor y santificación conectados. Nuestro último nivel. ¿Qué es la santificación? Porque tenemos muchas veces un precepto humano de lo que es la santificación. Y pensamos que ser santo es venir a un culto y levantar las manos. Y muchas veces venimos acá a la iglesia y pensamos que todos los problemas se van a resolver en la iglesia. Y cuando llegamos a la casa y vemos la realidad, queremos salir corriendo porque encontramos a la suegra ahí. Yo estoy bendecido porque mi suegra vive en mi casa y el pastor lo sabe, pero mi suegra es una bendición. No es porque lo esté diciendo, es por el testimonio que tiene. No es fácil tú llegar a tu casa y encontrar una realidad que no es la que tú quieres vivir. Entonces, Dios le dice a Moisés, en vez de estar criticando y hablando en su casa como familia, ay, ¿y ahora qué? Y aquí no vamos a morir y estamos comiendo lo mismo. Salgan de allí, vengan al tabernáculo y santifíquense. Vengan. Porque el tabernáculo representa presencia. Cuando tú te santificas, tú vas a valorar la presencia de Dios. Tú vas a ver que tú no vienes al culto a una celebración normal o común. Tú vienes al culto a celebrar a Dios. Si nos celebráramos nosotros mismos, nada sucediera. Pero cada culto es un tiempo de transformación donde Dios sana, donde Dios libera, donde Dios cambia, donde Dios redime, donde Dios salva, donde Dios bendice, donde Dios entrega todo lo que tiene preparado para nosotros como hijos. Entonces Dios le dice a Moisés, dile que tienen que santificarse para mañana. ¿Y cuándo iba a ser el milagro? Mañana. ¿No piensa usted que eso puede haber sucedido antes? Entonces, a veces las quejas que nosotros tenemos es el mayor problema que todavía no hemos entendido que tenemos nosotros mismos que cambiar para que nuestras situaciones cambien. Queremos que Dios cambie nuestras situaciones, pero nosotros no cambiamos la nuestra. ¿Qué le parece eso? ¿Seguimos dudando? ¿Seguimos juzgando a la gente? ¿Seguimos condenando? ¿Por qué muchas veces le complicamos la salvación tanto a la gente? Porque nosotros tenemos un patrón muchas veces anormal. Totalmente anormal. Y Moisés quería hacer lo mismo. Y Señor, los números y los peces. ¿Y cómo tú me vas a hablar de números a mí de peces? Yo no fui que hice el mar. Yo no fui que hice los animales. Yo no fui que hice todo. Si yo quiero que llueva aquí algo que no hay, llueve. No puede Dios cambiar tu circunstancia en fracción de segundo. ¿Será que te estás santificando con tu familia? ¿O será que tú estás frustrado, frustrada porque va a terminar el año 2023 y todavía las metas, los propósitos, las cosas las cuales tú tenías diseñadas, no las has visto cumplidas? Yo quiero darte 2 herramientas rápido para que oremos. Cuando Moisés dice que eso era imposible, que eso no podía suceder, Dios le dijo que se iba a suceder. Él estaba molesto con Dios por la presión del pueblo. Y luego Dios se molestó con él por su actitud. Y Dios le dijo, para que tú veas lo que yo te estoy diciendo, van a comer carne hasta por las narices. Se quejan porque no tienen. Ahora se van a quejar porque tienen de más. El ser humano es complejo, ¿verdad? Si no tenemos, nos quejamos. Y cuando tenemos también, no hay empleo. Ay, no tengo empleo, pastor, ayúdeme a orar contra el pastor. Estoy muy cansado, no voy a la iglesia. Entonces, yo no entiendo a la gente. Yo no entiendo a la gente. No la entiendo. Queremos que Dios nos prospere, pero no queremos trabajar. No sabemos Hebreo 11:1, wow, de memoria. En la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero se nos olvida el versículo que santifica la fe, que es el 6, 11:6, que dice, sin fe es imposible
Porque la santidad es agradar a Dios. Ese es el punto de la santidad, agradar a Dios. No te compliques más. Cuando tú estás agradando a Dios es porque estás santificado. Entonces, cuando tú estás agradando a Dios es porque tu fe es auténtica. Alguien que no está agradando a Dios, que no me hable a mí de fe. No me hable de fe. No hay mayor demostración que los resultados. No son las palabras, son los resultados. Dios es un Dios de resultados. Yo quiero que le diga al que está a tu lado, Dios es un Dios de resultados. Deja la lógica, porque la fe te va a dar resultados, porque tú estás agradando a Dios. Pastor, no es fácil lo que estoy viviendo, pero yo he preferido agradar a Dios antes que a mí mismo. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es agradar a Dios. ¿Será que tú estás agradando a Dios en medio del proceso? ¿Será que tú estás agradando a Dios en medio de las aflicciones? ¿Será que estás agradando a Dios en medio de los golpes que estás recibiendo estos últimos días? ¿Cuál es tu actitud? Porque entonces Moisés estaba molesto por el pueblo, pero Dios ahora se molesta con él. ¿Qué le parece eso? Es como que Dios le dijo a Moisés, Moisés, pero ¿por qué tú ves esto tan difícil después de todo lo que yo he hecho por ti? Yo he hecho más por ti que lo que tú has esperado. Si te es pesada la carga de este pueblo, delega. No solamente ponga cabeza de familia, pon 70 varones. Transfiere, imparte de tu espíritu a ellos. Y llámalo a ellos que hablen con toda la familia y se santifiquen mañana. Y yo mañana voy a hacer milagro. Jesús nos dio el diseño de cómo vivir la fe. La fe está diseñada para cada día. Oído, le estoy impartiendo algo muy interesante. La fe está diseñada para cada día. ¿Qué le digo con esto? Que la fe no se agota. Todo lo que tú tienes tiene caducidad. La fe no tiene caducidad. Por eso que él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No hay una caducidad en la fe. Por eso él dijo que cada día trae su propio. Cada día trae su propio. ¿Ven cómo sabe en Biblia? Pero ¿cuánto te preocupan los afanes, verdad? ¿Cuánto te altera cuando las cosas no te salen de la manera que tú esperas? Como todavía Israel no estaba diseñado para una fe para cada día, Dios le habló de una santificación para mañana. Dile que se santifique mañana, porque ellos, como ya han criticado tanto, primeramente tienen que pedir perdón. La familia. La palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué dice que no se puede poner el sol sobre nuestro enojo? Porque cuando se pone el sol en el calendario judío es que termina el día. Y si termina el día, empieza un nuevo día. Entonces, si perdiste la fe de ese día, ¿cuál será la fe de mañana? Si no edificaste el día anterior, ¿qué vas a recibir como resultado el día de mañana? Entonces, si la fe está diseñada para cada día, porque cada día tiene su propio afán, tú tienes que aprender a lidiar con cada circunstancia de tu día a día. Y es tremendo. El pastor hablaba un poco de nuestro testimonio. Tenemos ya 12 años en España. 12 años atrás en España no es lo mismo que hay hoy. Hoy hay un avivamiento sobrenatural, las iglesias creciendo, pero 12 años atrás. Y cuando empezamos nosotros a viajar como misioneros y a predicar en esta nación y a predicar en otro país europeo, no era nada lo que se veía. Cuando empezamos a abrir la iglesia ahí en Pozuelo Alarcón, que el pastor decía, esa misma semana que se empezó a abrir la iglesia, un empresario de allá, del pueblo de Pozuelo de Alarcón, se opuso. Un hombre con mucha influencia, conocido. Los muchachos estaban yendo a uno de sus negocios a comprar algunas herramientas, algunas cosas que necesitaban, porque él era dueño de ferretería y tenía varios negocios. Y en uno de esos negocios ese día él estaba y él preguntó, ¿y qué es lo que están haciendo allí? No, que va a haber una iglesia. Los muchachos como muchachos al fin, le hablaron espontáneamente con tanta esplendidez y contento. Mira, hay una iglesia y tal, porque ha llegado un hombre de Dios que es dominicano y tal y por acá. Y cuando escucha eso el hombre se le enciende una ira y dice,
una secta aquí, eso yo no lo voy a permitir. Yo me voy a encargar de que esa secta se cierre. Es más, dile a ese llamado pastor que ustedes dicen que está aquí, que es mi enemigo. Y los muchachos fueron y me lo dijeron. Y asustados porque no tenían documentos ni nada. Y entre ellos habían venezolanos, habían hondureños, salvadoreños de Nicaragua y tal. Le digo, tranquilo, no pasa nada. Pastor, que no pasa nada, dijo que es tu enemigo. Un día estaba lloviendo y yo vi pasando por su negocio y entro porque está lloviendo. Y él está leyendo el periódico. En ese tiempo, el 2010, 2011, una crisis económica bastante fuerte en España, en Europa, en aquellos momentos. Y yo entro y él empieza a hablar y me dice, mira, cuántos parados de desempleo hay acá, y la gente está mal, y aquí la gente no tiene trabajo, la gente está pasando necesidad. Y para completar, ahora van a poner aquí al lado del negocio una llamada secta para quitarle lo poco que tiene la gente, me dice. Y yo escuchándolo. Y el hombre de bocado hablando, sin saber que era yo. Yo era nuevo, estoy llegando al pueblo. Y sigue hablando. Y de repente no sé cómo pasó, pero yo le pregunto a él que por qué él le llama secta. Y él dice, bueno, esto es una secta porque la iglesia que tiene el poder a nivel jurídico, a nivel espiritual, es la iglesia romana y tal y tal. Y comienza a hablar el hombre. Y la historia, y comienza, el hombre muy culto, con mucha historia, y comienza a hablarme. Y cuando empieza a hablar el hombre de historia, bueno, me encendí. Dije, bueno, ¿tú quieres hablar de historia? Vamos a hablar de historia. Le digo, el único papa que hubo aquí en España fueron los Borgia. Y tú sabes que los Borgia hicieron un desastre. Cuando estuvieron en Roma, él casó su propia hija con el príncipe de Francia por negocio, convirtió a Roma en un burdel. O sea, en pocas palabras, los españoles donde han llegado la liaron. Fueron a América y tú sabes lo que hicieron y tal. Y metimos en historia. Y tal, y por acá. Y en la Santa Inquisición, lo que pasó en Córdoba y tal, y tal. Y comenzamos a hablar. Y llegó un momento que él me dijo, cállate, párate. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Digo yo, el responsable de la secta. El que dijo que era mi enemigo, ahora era mi amigo. ¿Sabe lo que una persona sin conocerte, hermano, yo le estoy hablando de este testimonio para que entienda lo que Dios estaba haciendo con Moisés en ese momento, porque le estaba enseñando lo que es una fe de hoy y una fe de mañana. Escuche bien, la ley te puede dar una fe de hoy, porque tú dices, ay, yo estoy en la ley. Y la ley me justifica. Por eso la palabra dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que va a santificar la fe es la actitud y el diseño que tú tienes de Dios como vida. Va a dar testimonio de quién tú eres. Ese hombre sin conocerme me dio un crédito en la ferretería. Sí. No sé si el pastor lo llegó a conocer. Yo te hablé de Santiago, el de la ferretería. Y cuando yo fui a buscar los papeles para abrir la iglesia, a mí el de urbanismo me dijo que no, que ahí nunca había una iglesia evangélica, ni la va a haber y tal. No pierdas tu dinero, no metas papeles, no haga nada. Digo, bueno, eso lo estás diciendo tú, pero no Dios. Y un día hablando con Santiago, el que era mi enemigo, yo le digo, mira, tú sabes que esto. No, yo te voy a ayudar. ¿Sabes quién me ayudó para que la iglesia esté en Legar en Pozuelo? Santiago. Y cuando salen los papeles, que hicimos historia, la primera iglesia evangélica registrada en casi 300 años de fundación de allí, de Pozuelo al Halcón, hicimos historia. Me dice Santiago, Isaías, hablé con el alcalde y me ha dicho que te quiere conocer porque tú eres el cura más joven que hay en el pueblo ahora. Digo, sí. Me puse ese día el mejor traje y me fui con Santiago a la alcaldía. Y veo al de urbanismo que me había dicho que no pierda mi tiempo, el de urbanismo, el encargado de urbanismo, Luis, que estaba ahí, que me dijo que no perdiera mi tiempo viéndome. ¿Y este qué hace aquí? Y el alcalde sacando el papel diciéndome, yo quería conocerte personalmente, porque ustedes son la primera iglesia registrada acá y quería saber quién era. Aquí tiene tu papel que te acredita la licencia. El de urbanismo así, no sabían decididamente, porque él le había dicho que no, pero ya Dios había dicho que sí. Entiendan lo que es una fe de hoy, una fe. Yo no le estoy hablando cuentos, yo le estoy hablando de experiencia vivida a través de lo que es la fe. Y no quiero seguir con testimonio más. Quiero cerrar este punto porque ya tenemos que orar.
que cuando Dios le dice a Moisés, lo voy a hacer mañana, entonces Moisés dice, voy a hacer lo que Dios me dice. Entonces entra ahí algo que se llama obediencia. Hay bendiciones que tú portas por la obediencia, no por otra cosa. Hay gente que viene a la iglesia que nosotros como pastores sabemos, no, Dios tiene que hacer un trabajo muy grande en este. Lo sabemos, pero es tan obediente que dice, nos sorprende. Pastor Rubén dice, wow, yo no pensaba, porque la obediencia hizo que la bendición de Dios viniera. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que ellos no podían entrar ni salir al tabernáculo, no podían hacer nada, tenían que esperar afuera. Pero ese día Dios les dijo, vengan, quédense afuera. O sea, es obediencia, ellos vinieron. La gente que se quejaba, la gente que murmuraba y tal, porque si hay algo que va a producir bendición en tu vida es reconocer tus pecados. Es reconocer que tiene que cambiar, es reconocer que tiene que hacer algo por la situación que vive, es reconocer que hay algo que tiene que producirse de dentro hacia afuera para tú poder ver los resultados. Entonces esa gente vino por esa fe de momento del día de mañana a santificarse. ¿Y qué sucedió al otro día de mañana? ¿Qué explotó del cielo? ¿Qué explotó? Codornices. ¿Sabe lo que en vez de llover cae? Codornices. Eso solamente se ve en la Biblia. Yo no he visto eso en otra parte. Codornices. Pero la gente se santificó un día antes para recibir mañana. Pero es que yo estoy llamado a santificarme todos los días, porque yo no voy a ver los milagros mañana, yo voy a ver milagros todos los días. Por eso Dios le dice a David, el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Hay gente que te han deseado mal, pero Jesús hace más de 2000 años condenó al mal a través de la resurrección para darte una gran victoria y enseñarte que tú no eres salvo por otra cosa que no sea la gracia y el poder de Dios. Comenzó a llover codornices y sucedió lo que Dios le dijo, te vas a cansar de verla. Yo me imagino cayendo la codorniz y Moisés pensando, y yo contando y agarrando notas. No había iPad en aquel momento. No me pregunte. No había esto. Mira, yo tenía que anotar acá porque le dije hace un momento que me robaron el iPad. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No había nada en que anotar. Todo era aquí. En su mente. Él sabía que era imposible en su mente natural. Pero Dios es un Dios de lo sobrenatural. Hay una crisis que se está hablando no solamente en Estados Unidos, es en el mundo. ¿Usted piensa que su fe está sujeta a la crisis? ¿O la crisis trae cambio a través de su fe? Piénsenlo. Porque tienen un desafío muy grande como iglesia. Vengo a hablarle a alguien acá que está dispuesto a ver cambio en los próximos días, en la próxima semana, antes que termine este año. Y entrar el 2024 con la visión clara de lo que Dios va a hacer. Aunque tú escuches los pronósticos no es lo que Dios tiene diseñado para ti. Yo no vivo de pronósticos. Yo vivo de fe. Y la palabra dice que la fe vence al mundo. ¿Por qué llovió codornices? Porque Dios ese día le demostró al pueblo que Él quería que ellos se santificaran. La crisis no es para que tú juzgues los momentos difíciles que tú vives. La crisis no es para que tú pienses que te va a morir. La crisis no es para que tú pierdas las esperanzas. La crisis es para acercarte más a Dios. Todos tenemos que vivir nuestro proceso. Uno de una manera, otro de otra manera. Pero yo estoy convencido que aquel que empezó la obra la va a perfeccionar hasta que Él venga. Y si para Dios no hay nada difícil, ¿qué hay en tu mente que tú has querido alcanzar y no hayas podido? ¿Qué hay en tu mente? Cada quien tiene un sueño, tiene un plano de lo que quiere hacer en la vida. Pero yo creo que tener un plano de vida tiene que ir relacionado con la fe que nosotros tenemos para ese plano. Porque el plano representa un plan, representa un proyecto, representa una idea. Si Dios hizo que llovieran codornices, y no por un día, no por una semana, por meses, hasta que ellos se cansaron. Lo dice ahí, hasta que se cansaron. O sea, el día que usted no quiera más, no le daré más. Mientras tanto, sigan, para que ustedes vean que yo soy el Dios de la multiplicación. ¿Por qué pensamos que va a faltar? Es una broma, no va a ser necesario que venga
McDonald's aquí el domingo próximo, un ejemplo. No es necesario nada de eso, como el pastor dijo, porque Dios es un Dios que trae multiplicación en la provisión, en las intenciones de nuestro corazón. Dios es un Dios que trae multiplicación. Nosotros empezamos a hacer internamente en la iglesia cuando empezamos la ofrenda del kilo. Estaban llegando muchos inmigrantes, aún con crisis en España, llegando muchos inmigrantes entre 2010, 2011 y 2012. Y hacíamos eso. Y un día escuché la voz de Dios que me dijo: te voy a entregar miles y miles y miles y miles de kilos de alimento. Y yo dije, wow. Yo no soy mucho de tener lógica inmediatamente y preguntar. Yo no acostumbro a eso, porque primeramente nací en un hogar cristiano y mi mamá me enseñó a orar por todo lo que necesitaba. Usted sabe que en Latinoamérica lo que te hace sobrevivir es la fe. Eso dice que yo trabajo, que yo tengo dinero. No, la fe, hermano, la fe. Yo vi en mi casa acabarse el gas en la bombona y mi mamá decir, vamos a orar. Y orábamos, yo de niño, de 9, 10 años, orábamos con mi mamá. Y ese día se cocinaba y no había gas en la bombona. Y yo no le preguntaba a mi mamá, mamá, ¿y cómo cocinaste? Y duraba 3 meses con la bombona cocinando. Oye bien, cocinando y no había gas. Yo sé lo que le estoy diciendo. No es cuento. Entonces, esto es un tema que está diseñado a que entendamos a Dios, cómo Dios actúa en la manera que nosotros actuamos. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Que Dios le dice, van a comer hasta que se cansen. Porque le voy a enseñar. Y a partir de allí la mentalidad de ellos cambió. Sépalo. Cambió tanto que comenzaron a ver otro tipo de milagros que ellos no habían visto antes. Cuando tú maduras, tú vas a andar en una atmósfera de milagros que tú no has vivido. Y lo que te hace madurar es el carácter cristiano. No es fácil que tu carácter sea formado porque te vas a doblar. No vas a pensar lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. No va a ser lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Dios trabajó el temperamento de Pedro para formar su carácter. Por eso luego en la resurrección Él le hace 3 preguntas muy sencillas. Pedro, ¿me ama? Y Pedro contento, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. La segunda vez, Pedro, ¿me ama? Y Pedro feliz, tú sabes que yo te amo. Apacienta mi cordera. La tercera vez, Pedro, ¿me ama? El tipo se queda callado. Porque el número 3 ya le daba golpe, porque él sabía que había negado a Jesús 3 veces. El número 3 ya estaba trabajado en su mente, en su corazón. Dijo, 3, no. 3 días resucitó. Me lo dijo que iba a resucitar el tercer día. Me dijo que lo iba a negar 3 veces. Yo mejor me callo. Y lo único que le respondió, tú lo sabes todo. Wow, Pedro, dijo Jesús. ¿Quién te veía antes? El hombre que se ceñía a sí mismo y decía que iba a hacer lo que iba a hacer, iba aquí, iba allá, iba acá. Wow. Pero a partir de ahora te ceñiré yo. Tiene carácter. El proceso te hizo madurar y formar tu carácter. Ahora tú no vas a ir donde tú quieres, sino donde yo quiero. Y vas a entender que yo soy el Dios de lo imposible. Ponte de pie un momento, por favor. Vas a entender que yo soy Jehová Jireh. Yo soy Jehová Rafa. Yo soy Jehová Shalom. Yo soy Jehová Nisi. Y la demanda que tú tienes en el área la cual tú eres débil es donde yo te voy a hacer más fuerte. Porque la santificación de nuestra familia diseña la bendición que Dios tiene. Trabaja con tus hijos la palabra, trabaja en tu casa la palabra. La iglesia somos nosotros. Una iglesia llena de palabra, una iglesia llena de milagros. Vengo a decirle a alguien acá que a partir de hoy se va a activar un nivel de milagro que tú no has vivido. Deja de enfocarte tanto en lo material. Señor, dame, necesito. Le ha preguntado a Dios qué Él necesita de ti. Cuando tú entiendes el diseño de lo que Dios necesita de ti, entonces entenderás que ya tú lo tienes todo. Que lo único que tú tienes que hacer es creer que tu billetera es la fe. Y Él dice que para el que cree todas las cosas, no algunas, todas las cosas son posibles. Piensa en lo que tú más deseas en esta hora. Yo no te estoy hablando de una fe de mañana, porque si estás aquí es porque amas a Dios y has dispuesto tu corazón para santificarte y servirle a Él. Te estoy hablando de una fe de hoy. ¿En qué tú crees hoy?
¿Qué te está afectando a nivel emocional? ¿Qué te está afectando a nivel espiritual? Esperar mañana puede ser muy tarde. Dios lo quiere hacer hoy. Hay una plaga en la Biblia que aparece que es la plaga de la rana, cuando Moisés va del faraón, porque las ranas estaban por todas las casas. Ya la casa del faraón no era casa, sino que era un lugar de ranas. Ranalandia se convirtió en su casa. Ranas por todas partes. ¿Saben lo que le fastidian a las mujeres? Esos tipos de mascotas indeseables, las ranas. ¿Saben la tortura que tal vez tenía Moisés todos los días de su esposa? ¿Hasta cuándo voy a ver rana aquí, rana allá, rana aquí? Manda a buscar el responsable. Y cuando va Moisés y le dice, tú sabes lo que tienes que hacer si no quieres que las ranas sigan en tu casa. Y lea lo que está ahí en la Biblia. ¿Sabe qué le responde el faraón a Moisés? Mañana. Entonces va a preferir seguir viviendo con todas tus bromas allí cuando tú puedes solucionar tu problema. Por eso le dije que la fe es de hoy, no es de mañana. Porque mañana lo estamos viviendo hoy. Entienda esto, la visión trae el día de mañana al presente. Yo sé lo que va a suceder mañana si yo tengo mi vida escondida en Dios. La muerte no me asusta, las enfermedades no me asustan porque entiendo en quién yo he confiado. Levante su mano. Levante su mano. Yo quiero orar. Si está pasando un proceso, está viviendo un momento difícil, sabe que tiene que tomar decisiones, tal vez está preocupado, no te han salido tus documentos, está en una prueba, está pasando un momento de aflicción. Yo quiero que abrace hoy esta palabra de fe, porque te va a impulsar. Lo que Dios piensa para ti va por encima de las presiones que tú vives en la vida. Y yo no te estoy hablando de un milagro mañana. Yo te estoy hablando de un milagro hoy. Aquí hay madres que están orando por sus hijos. Aquí hay personas que están orando por familiares. Yo sentí en el espíritu personas atribuladas con aflicciones. Y el Señor me decía al oído, voy a traer paz en medio de la tormenta. Voy a traer mi palabra en medio de los tiempos de crisis. ¿Sabe por qué Israel floreció? Porque aprendieron a sembrar en los tiempos de escasez, creyendo que iban a venir las flores. Por eso el desierto todavía sigue floreciendo en Israel. Y aunque están viviendo un momento de guerra, no quiero justificar nada de esto, porque ese es el ambiente y la atmósfera que se vive y lo que se habla. Nuestra fe va por encima de eso. Y Dios sabe de qué tú estás necesitado, sabe de qué tú estás necesitada, sabe lo que está esperando. Tal vez tienes un ministerio donde Dios te ha llamado, pero te ha costado tanto arrancar por dificultades, por problemas, por circunstancias. Dios te ha diseñado con un propósito. Y su propósito trasciende lo que tú esperas. Así te dice el Señor en esta hora.